Levítico viene presentándonos realmente a Cristo, y algo que necesitamos ver es que todo comienza y todo termina con Jesucristo. Y si tú no lo captas todavía en tu vida, es que todavía estás en esa gran vuelta que decidiste hacer en tu vida, que Dios te puso esto y tú y das toda la vuelta y regresas y Dios dice, ¿qué onda? Entonces, Levítico nos muestra que todo empieza y todo termina con Cristo. Entonces, capítulo 10, si bien en los 9 capítulos anteriores vimos a grandes rasgos lo que viene siendo otra vez cómo se paran, cómo se presentan frente al altar, cómo ofrecen el sacrificio, qué hacen después, qué hacen durante todo esto y la consagración de los sacerdotes. Si quieres, vamos a ver en versículo 22 de capítulo 9 cómo terminó esto. Después de una semana de consagración, otra vez acuérdate que se trataba de comunión. Consagración, o sea, el hacernos aptos para acercarnos a Dios, el objetivo es comunión con nosotros. Desde el principio que el hombre hizo la ruptura de comunicación y comunión con Dios, es Dios que ha tomado la iniciativa desde el huerto de Edén, viniendo a preguntar por el hombre, Adán, ¿dónde estás? Y Adán escondiéndose. Entonces, versículo 22 muestra otra vez las intenciones de Dios en cuanto a nosotros, a través de sacrificios, a través de altares, a través de holocaustos y derramamiento de sangre y logrando reconciliación y demás. La intención de Dios es esta, es comunión, hacernos aptos y aceptables para estar frente a Él. Entonces, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. En efecto, entran, ponen el incienso a quemar, ven, arreglan los panes sobre una mesa, que un pan para cada una de las 12 tribus, arreglan la lámpara, regresan, se envuelven en el humo del incienso del altar y así están persignando. Entonces, y alguno va a decir, oye, ¿es ecuménico? ¿Qué onda? No, simplemente quiero que veamos esto, que el hombre ha complicado las cosas. Eclesiastés lo dice, que Dios hizo buenas las cosas y el hombre hizo muchos inventos. Entonces hacemos interpretaciones, nos gusta ser místicos, nos gusta ser filósofos, nos gusta todo menos la sencillez de Cristo. Entonces Dios nomás está dibujando así, rayando en nuestras retinas, en nuestro corazón, en nuestra alma, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay cancelación de la deuda sin que una vida es derramada por la mía. Entonces ellos están así, salen y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Dios descubre su gloria cuando el holocausto está sobre el altar y mira lo que pasa. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y dices, wow, es que fuerte. Y a veces hoy el pueblo de Dios decimos, no hay diferentes sectores, por decir, no sectas, sino como áreas o ramos en lo que podemos llamar cristianos, que dicen, sí, Señor, envía fuego de lo alto, Señor, envíanos tu fuego. Y vamos a ver en capítulo 10 qué sucede con ese fuego. Pero lo que pasa es que está ardiendo el holocausto sobre el altar y Dios lo termina de quemar así, queriendo decir, no solo lo ofrecen, yo lo recibo. Entonces Él está cerrando la distancia, cerrando la brecha entre el hombre y Dios que el pecado causó. Es muy importante eso, porque muestra sus intenciones. Si las intenciones de Dios fueran malas, para con nosotros, no nos diría el croquis, no diría pongan así, hagan esto y un altar y esto y panes y así diciendo yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que vino del cielo, aquí, o sea, todo hablando de Cristo, no hagan la Pascua, les dejo podrir en Egipto, morir esclavos en Egipto. Si eso fuera la intención de Dios, nos dejaría morir en oscuridad y angustia. Y viene diciendo, Adán, ¿dónde estás?
Y Adán no sabe dónde Adán está. Y es el problema del ser humano. Seguimos inventando nuestro propio croquis. Y andamos con las movidas de Harry Potter tratando de descubrir quiénes somos. Y Dios ya nos llama por nombre. Y Él no está adivinando qué. Entonces, otra vez, parte del problema humano es esto. Que Dios toma la iniciativa y nosotros creemos que fue nuestra idea. Pero si fuera nuestra idea, lo primero que harían Adán y Eva en el huerto, regresa a Génesis y lee eso en Génesis 3, lo primero que harían es, ay nanita, la regamos. Vas tú, voy yo. ¿Quién le va a decir a Dios? ¿Quién le va a preguntar a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Nos puedes ayudar? ¿Nos perdonas primero y luego nos enseñas cómo regresar? Perdimos todo. En comer un fruto, perdimos todo. Dios, ¿nos ayudas? No, están, y empiezan a cubrirse. Escuchan la voz de Dios, se esconden. Entonces las intenciones del hombre para con Dios son malas, pero las intenciones de Dios para con el hombre son buenas. Y tenemos que dejar esto bien claro. Y fíjate, si Dios fuera como quisiéramos muchas veces que Él fuera, con nosotros sería esto, que al darse cuenta, marca y no entra la llamada, le manda a buzón. Dios quedaría fuera del huerto de Edén siglos y generaciones, milenios, esperando. Pues como ellos ya cortaron conmigo, ya me borraron de su Facebook todo. Como ellos cortaron conmigo, pues yo me quedo aquí afuera hasta que alguien pregunte por mí, hasta que alguien diga, ¿y Dios por qué no llega? Pues yo lo voy a ir a buscar. No, Dios no esperó. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios viene a lo suyo. Él hizo el huerto, Él colocó al ser humano allí. Entonces, Él hizo el huerto, Él hizo a la humanidad y Él viene a buscar a lo que se había perdido. Entonces, y a salvarlo. Entonces, realmente Levítico nos está poniendo en colores muy vivos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se realiza eso? Y cómo lo que de cualquier otra forma no serviría bien si no es Jesús. Porque podemos pensar que Dios nomás quiso hacerlo así entre muchas opciones. Pero si Dios quiere salvar al hombre, alguien tiene que asumir la culpa. Alguien tiene que llevar el castigo. Porque Dios no va a violar su propia naturaleza. Dios no va a mentir acerca de sí mismo, que Él es santo y justo. Entonces, capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, y si subrayas tu Biblia o marcas tu Biblia, esto es un buen lugar marcar. Esto es lo que habló Jehová. No fue una novedad, no fue algo que, ay, perdón Aarón, no te dije, ¿eh? Yo te mandé el correo. No, o sea, Moisés está diciendo, Aarón, esto ya lo vimos, esto ya se dijo, esto ya quedó claro. ¿Qué pasó? Entonces algo están haciendo Nadab y Abiú que sabían qué pasó. Pero si quieres puedes volver atrás a Éxodo 24 y ver lo que sucede. Moisés y Aarón y estos dos hijos, tuvo 4, pero los 2 mayores y los 70 ancianos de Israel, los jefes de casa de toda la nación de Israel, suben al monte Sinaí, una parte. Y Dios descubre su gloria ante ellos. Y de lejos pueden ver el Logos, el verbo de Dios, antes que fuera hecho carne. Entonces ven al verbo, ven a Dios. Y ofrecen el holocausto y lo comen ellos. Comen lo que se ofreció en el altar, lo comen. Eso es un punto muy importante. Y lo ofrecen a Dios y en presencia de Él están comiendo juntos lo que se ofreció sobre el altar. Y vieron al Dios de Israel. Y Nadab y Abiú también. Entonces Moisés sigue subiendo. Después de esa parte ellos bajan. Moisés sube y entra ya en la nube de la gloria de Dios y está 40 días y noches. Y el dedo de Dios, el verbo de Dios, el Logos, Jesús antes de
el que el verbo fuera hecho carne y habitara entre nosotros, Dios con su dedo escribió los mandamientos. Entonces, pero en ese lapso bajan del monte y en 40 días, son casi 6 semanas, llega el momento que ellos dicen, casi al final, no sabemos qué pasa con Moisés, haznos dioses, le dicen a Aarón, haznos dioses que nos guíen. Y Aarón dice, deme sus alhajas de oro, lo funden, hace un becerro martillado, entonces no fue nada más, pues no sé, pues cuando regresé estaba el becerro, yo lo dejé en el horno y mira, sino lo tuvo que formar Aarón, que vio a Dios. Y Aarón sabe que Dios no se ve como un becerro. Y Nadab y Abiú sabían que así no es Dios. Entonces están adorando ese becerro cuando baja Moisés del monte. Eso es entre Éxodo 24 y 34. Todo lo que pasó. Arriba Dios le está diciendo cómo va a ser el tabernáculo, cómo va a ser todo, las dimensiones. En efecto, cómo es el mapa para llegar a mí. Cuando yo te estoy llamando por nombre y diciendo, Jaime, esta es la ruta que vas a seguir, este es el mapa que vas a llegar a mí. Y tienes que pasar por este altar y tienes que entrar por aquí y hay un velo que yo voy a romper. Pero cuando llegas al velo, espera. Y yo de ahí salgo por ti. Entonces y durante generaciones eso viene desarrollándose. Y cuando Jesús expira en la cruz y dice consumado es rasgado de arriba abajo el velo en 2 mitades. Y el camino está abierto. Entonces ya está terminada la obra de reconciliación. Por eso Jesús dice, consumado es. Entonces, ¿qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Qué es el fuego extraño? Y algunos dicen, fuego extraño es esto, y hay cada opinión. Extraño aquí también se puede traducir profano. Y profano viene, su derivación es simplemente algo que no debe pasar la puerta. Esto debe estar afuera, no adentro. Entonces algo profano. Y que no tenía que ser. Probablemente porque tomaron las brasas, no del altar de holocausto, tenían que tomar las brasas de ahí, poner eso para quemar el incienso, no cualquier fuego. Y puede ser que también ofrecieron incienso que no era el indicado, pero finalmente no pusieron atención. Ahora, ¿podemos decir que eran malos? Sí, horribles Nadab y Abiú. No podemos decirlo, no podemos decir que eran buenos o malos, pero murieron. Entonces, parte de lo que la Biblia dice acerca de estas cosas es en 1 Corintios que luego algunos somos castigados para no ser condenados con el mundo. Entonces pasan cosas, a veces hay persecución, a veces hay aflicción para purificar y probar nuestra fe, y a veces simplemente estoy castigado y Dios está haciendo una diferencia entre uno y el mundo. Aun cuando te va mal, Dios está haciendo una diferencia. Es algo que a veces nos cuesta captar. O sea, si tú estás bien con Dios, todo debe de estar bien contigo todo el tiempo. Eso simplemente no es bíblico. Simplemente no. Y si te dicen eso, te están vendiendo algo. Hay que tener cuidado. Entonces, Nadab y Abiú tomaron esto, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y podrías decir, oye, pero es un poco extremo, ¿no? O sea, que les dé chance su primer día como sacerdotes. Se entran a la chamba y despedidos y liquidados sin ahorros ni vacaciones, ni seguro social, ni aforo. O sea, fuera. Y hasta con multa encima. O sea, puedes decir que es un poco extremo, ¿no? Pero otra vez, parte del problema del ser humano es que nosotros nos hacemos de rogar. Creemos que le hacemos un favor a Dios. Pedro lo expresó mejor cuando después de la pesca milagrosa cae de rodillas en la barca frente a Jesús, cae de rodillas y dice, apártate de mí, soy pecador, no te convengo, líbrate Jesús, líbrate de mí, no te convengo. Y eso ya es la voz de un hombre que está dándose cuenta delante de quién está. Y cuando nosotros estamos, bueno, solo te puedo dar 5 minutos, Dios, no sabemos delante de quién estamos. El que inventó el tiempo y le estamos dosificando el tiempo.
¿Te das cuenta? No, simplemente no va. Entonces, vamos adelante. Dice versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y era su papá, tenía algo que decir. O sea, diría, no inventes, Moisés. Dile a Dios que se espere tantito. ¿Qué pasó? Quemados. Entonces estamos pidiendo fuego del cielo. Órale, ahí te va. Ok, entonces dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Les quitaron la vestidura sacerdotal. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, que acaban de morir sus hermanos y murieron sin hijos. Entonces eran hombres jóvenes todavía, ¿no? A Nadab y Abiú. Entonces Itamar y Eleazar están... Ahora nosotros... Eso está bien, si otro quiere ser sacerdote, yo paso. Pero de repente cambia la perspectiva de con quién estamos aquí. Que esto es serio, que Dios está en serio. Cuando oyes cómo los clavos están traspasando hueso y nervio y músculo en las muñecas de Jesús, clavándole a la cruz, como que te das cuenta, sí, es serio. Y como hemos visto, o sea, si esto es mi pecado, vamos a decir, estamos gustando, oliendo, ay, cómo se siente, estamos así. Nos gustaba su textura, su olor, su sabor, así. Y lo sacábamos y lo veíamos y lo guardábamos y lo volvíamos a sacar. Entonces Dios dice, sí, ahí está tu pecado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Y Dios en la crucifixión y a través de todo lo preliminar de los sacrificios y holocaustos y todo esto en el tabernáculo, está diciendo, ¿sabes a qué huele tu pecado? ¿Sabes la textura? Pasa tu mano sobre esta cruz. ¡Ah! Me astillé. Sí, eso es tu pecado. Y puedes agarrar puños de tierra con sangre al pie de la cruz. Huele a sangre, huele feo, te da asco y quedan pegajosas tus manos. O sea, eso es tu pecado. Y de repente dices, no me gusta ni el olor, ni cómo se ve, ni cómo huele, ni su textura. No. Y Dios está diciendo, sí, esto para que tú seas mi justicia en Cristo. Eso es de propósito. Y ahora sí, acércate, sin miedo. Y el resto, de este lado del sacrificio, de este lado de la propiciación, siempre después de expiar nuestro pecado en el Antiguo o el Nuevo Testamento, después de eso, Dios dice, ven, acércate. Por eso al final en Apocalipsis, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga. ¿Por qué? Porque la reconciliación está hecha, la expiación está hecha. Y de este lado de expiación, ven. Y hay paz. Entonces, pero Nadab y Abiú no estaban de aquel lado de la reconciliación. Les falló. Pero dice, esto es lo que habló Jehová diciendo. Entonces no pusieron atención, hicieron otra cosa. Es muy serio y dices, todavía no me queda esto porque siento que es muy extremo. Entonces Aarón y sus hijos, los otros dos, no lloren, no hagan duelo. Sigan, ¿por qué? Porque el aceite de unción está sobre ustedes. Ustedes están en el lugar santo, están ejecutando la voluntad de Dios y si salen, aquí están en un lugar santo y ustedes santificados. Si ustedes salen, profanan el campamento porque ustedes están fuera del lugar. Y eso me dice algo. Cuando yo estoy fuera del lugar, aunque sea en la iglesia, pero fuera del lugar, estoy profanando algo. Y necesitamos reubicarnos con eso en mente, decir, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, por ejemplo, algunos a lo mejor en tus textos, en tu teléfono, al rato ya lo vas a revisar y decir, canijo, sí es cierto. Coqueteas
envías textos y como que empiezas a jugar y a coquetear. Y hay algunos textos en tu celular que no. Por no decir otras cosas que puede traer. Y traes aquí tu celular, le lo guardas y estás aquí alabando a Dios y sacas tu Biblia y muy acá. Pero saliendo de aquí dices, órale, ya lo voy a prender. Y rapidito, pues mira lo que me envió. O sea, ya empezamos otra vez, pero eso es. Dice, sí, pero aquí estoy bien, aquí ya lo apagué. Pero otra vez, Dios está buscando comunión con nosotros, es acercarnos a Él. No es nada más ganar puntos de mérito entre la humanidad haciendo favores o milagros a la humanidad, sino, Adán, ¿dónde estás? Entonces nada más revisa un poco y ve qué difícil es para ti quitar todas las costras y mugre cuando vienes subiendo la rampa aquí a la carpa. Qué difícil es, ¿por qué? Cosas que se te pegan. Algunas las buscaste y otras no. Y dices, y quitas y todo eso y ya estoy ante la presencia de Dios. Y algunos dice y ve toda la carpa y dice, ¿no hay algo mejor que sea la presencia de Dios? Entonces podríamos hacer todo un domo así barroco, con chapa de oro y murales y angelitos haciendo esto y gorditos así hasta con hoyitos en los codos y ¡ay, niño! Eso sí es más celestial. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo aquí? No, esto es crudo, esto es gráfico, esto no es bello, pero es bellísimo. Porque de repente Dios se revela donde no lo esperábamos. Parte de nuestro problema es que queremos que Dios esté en su nicho y que yo lo encuentre siempre donde lo dejé. Y no se queda donde yo lo dejo, me viene a buscar. Yo doy toda mi vuelta y me está esperando donde yo pensaba llegar y por fin, y quito la envoltura. Está Dios aquí otra vez y lo guardo y vámonos. ¿O nunca has jugado así con el pecado? Dice, si ustedes salen, se mueren. Y puedes ir al campamento. O sea, no eres un mero hombre aquí, Aarón. Eres sacerdote. Tú representas a Dios ante el pueblo y representas al pueblo ante Dios. No tienes que hacer cualquier cosa, tienes que poner atención. Dice versículo 8. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y ese problema, el efecto de sidra o vino podría hacerles un poco menos alerta, menos atentos, como que, pues así está bien, seguimos adelante. Dice, para poder, versículo 10, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces sí era muy importante ese punto. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Tamar, sus hijos que habían quedado, tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, comedla sin levadura junto al altar. Si quieres, subraya junto al altar. Es otro punto muy importante, porque es cosa muy santa. Nada de itacates, no había itacates. No podías decir, ya me llené, esto me lo llevo a la casa para rato en la noche. No, este cabrito es quemado sobre el altar, pero esta porción es cocida y ustedes la comen junto al altar. ¿Por qué? Porque es muy santa. Tiene que ser aquí, juntos y junto al altar. Y vamos a ver por qué. Porque esto es para ti, para tus hijos y de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Comeréis así mismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido. Entonces las otras ofrendas que no eran tan santas de expiación, pero sí había sido ofrecido las ofrendas mecidas, entonces no eran de quemarse, sino de nada más ofrecer. Pero igual en un lugar limpio, no cualquier lugar. No, o sea, tenía que ser con conciencia de qué estoy haciendo, dónde estoy. ¿Qué hace Jesús en Juan 13? Durante la cena, ellos están cenando la tradicional cena de la Pascua, como lo habían hecho desde niños.
Y Jesús se levanta de la cena, quita su manto, toma agua y una toalla, empieza a lavar sus pies y da toda la vuelta. Y cuando termina, toma su asiento y dice, ¿saben lo que les he hecho? Y los discípulos, no voy a contestar, nos lavaste los pies porque es demasiado, se me puede poner una cachetada. Nos quiere decir algo. Dice, ustedes me llaman Señor y Maestro y me dicen bien porque lo soy. Pero si yo, su Señor, les lavo los pies, cuanto más ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. O sea, servir en lo que a nadie le gusta, pero servir. Servir a otro que lo debía haber hecho él ya. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, servir de esa manera. Entonces, es eso. ¿Sabes? O sea, les arresta. ¿Saben lo que les he hecho? Y después de cenar, toma el pan y toma el vino y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman todos, beban todos. Y los discípulos están así. Toman del pan, pasan y están, ¿qué? Jesús les arresta, que se reubiquen. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando aquí? Y están comiendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, están comiendo el sacrificio juntos, junto al altar. Porque esa noche Jesús fue entregado. Entonces, todo esto en Levítico, todo comienza con Jesús y todo termina en Jesús. Entonces, en esa noche, toda la historia de Israel se está llegando a ese punto. Jesús, el Cordero de la Pascua, es entregado a muerte. Y en la cruz, consumado es. El velo abierto, rasgado en dos, el camino abierto, la reconciliación ya realizada. Entonces, versículo 16. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ahora, es una cosa darse cuenta, este cabrito, este macho cabrío, fue ofrecido por el pecado de mi pueblo. Pero es otra cosa comerlo y llevar en ti el costo de expiar el pecado de aquel, no el mío. O sea, con gusto comemos nuestra reconciliación, con gusto decimos, ay, y tomamos la cena del Señor, esto fue por mí, ay, gracias Señor. Pero todos tenemos un rencor. Si tú buscas en tu buró, en el cajón inferior, debajo de los suéteres que solo sacas en Año Nuevo, hay un papelito y ahí tienes escrito un rencor, ¿verdad? Y bien escondido, y casi nunca lo sacas, pero siquiera una vez al año lo sacas y dices, esto me hizo, y lo vuelves a guardar. Ok, entonces es muy diferente. Es una cosa decir, tomar el pan y el vino y decir, esto fue por mí. Es otra cosa sacar el rencor y envolver esos dos símbolos en el papel y decir, lo que murió, cuando murió y sufrió Jesús, fue por este rencor, por lo que me hicieron. Bye, adiós. ¿Verdad que es diferente? Entonces ve a tu buró cuando llegas a casa y ya saca ese rencor, no sirve. Es muy santa, dice, y la dio a él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, se tiene que presentar ante Dios, tiene que quedar como un acto legal, presentando pruebas legales de la reconciliación, de que el castigo fue llevado a cabo. Tiene que ser legal. No puede, pues así después. No, legal. Dios es derecho, Dios es justo, es santo. Entonces con eso, ¡pum!, rasgado el velo, el camino abierto y hay acceso. Y somos de repente aceptos en el amado, ya sin miedo que vaya a salir fuego a quemarnos. Pero ¿dónde comen el sacrificio? Entonces, ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová.
pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Entonces, mira, como Dios no es tan duro como muchas veces lo imaginamos, pero hay cosas que no tienes que mover, no tienes que cambiar. No puedes decir en lugar de color rojo vamos a poner color azul o amarillo porque me gusta más. Tiene que ser así porque te está diciendo algo. No podían hacer el tabernáculo redondo. Tenían que hacerlo así porque es un mapa para saber qué se hace, qué es lo que tiene que atravesar mi camino para que yo llegue a Dios, de a dónde me está llamando, qué es la voz que escucho y por dónde tengo que pasar y por medio de quién. ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos eso, que la altura del altar era de tal manera que ya cuando ya ponen el carnero o el cabrito sobre el altar, tú estás así viéndolo arder y tú miras hacia el santuario y está la columna de nube y tú puedes ver hacia Dios a través del humo de tu holocausto, de tu expiación, y a través de este tema. Este es tu tema, entre tú y Dios, tu sustituto. Entre nosotros y Dios, nuestro tema es Jesucristo. De Él hablamos cada vez que venimos. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque Él es el tema. Él es mi sustituto. A través de Él te hablo, a través de Él, en Él estoy. Nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Efesios 2, nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces Él es mi tema, Él es mi acceso. En Cristo soy acepto ante Dios, hay reconciliación. Ahora, si yo estoy en Cristo pero me niego a acercarme, Hebreos 4:12, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si el camino está abierto, si Dios me dice, ven, si tienes sed, ven, me muero de sed, pero ahorita voy. ¿Por qué? Porque no me siento digno. Otra vez estás queriendo ver a Dios sin el altar en medio, sin el holocausto en medio. Estás queriendo que Dios te vea sin un sustituto, sin un redentor. Alíñate bien y a través de tu sustituto habla con Él y escúchale. Ok, entonces, vamos por favor adelante seguimos en el Antiguo Testamento, vamos a 2 de Crónicas 26, y un rey que era bueno, temeroso de Dios, empezó a reinar cuando tenía 16 años. Imagínate, tú a los 16 años estabas bien, como que muy centrado, los pies en tierra, muy diligente, sabías escuchar consejo, te parabas temprano, atender los asuntos importantes, hacías tu tarea. De ley, el rey tenía que transcribir él una copia de la ley y estar todos los días estudiando eso para que él supiera qué hacer en sus juicios como rey. Entonces Usías lo tomó en serio. Y dice, versículo 15, 26:15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, sabía conseguir gente capaz alrededor que buscaba formas de resolver, de confrontar necesidades entre el pueblo y hacer frente a los peligros para su nación. Y dice, entonces hizo todo eso para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y realmente tuvo paz durante su reino y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y el año que murió, el profeta Isaías ya es llamado para ser profeta y dice en Isaías 6, el año que murió el rey Usías, vi al Señor en su trono, alto y sublime, y los serafines volando alrededor, clamando a gran voz, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Entonces el templo se llena de su gloria y los quiciales de las puertas están temblando. Isaías ve y dice, ay de mí, soy muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y soy hombre de labios inmundos. Eso es, Isaías tiene esa visión el año que muere Usías. Pero mira cómo muere. Versículo 15 otra vez, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y algo que yo he visto con gente que está hasta en el ministerio,
que le va bien, que de repente predicas 1 o 2 sermones o haces un alcance o empiezas algún ministerio, ¿no? Empiezas con niños o con jóvenes o con ancianitos en asilos de ancianos, X. Empiezas a hacer algo y al rato ya tienes cierta fama. Y mucha gente dice, oye, ¿escuchaste su estudio? Y ya tienes más de 1000 amigos en Facebook. Y ya estás checando a cada rato quiénes más están descargando tus blogs y tus estudios y todo eso. ¿Y sabes qué? Sí, qué bueno. Dios te ha ayudado maravillosamente. Qué bueno. Te está ayudando. Mas cuando era fuerte, 16, su corazón se enalteció para su ruina. Siempre la altivez va a ser para nuestra ruina. Si te va bien, es por Dios. Si te va mal, es por Dios. Dios está atendiendo tu caso. Si te va bien o te va mal, Dios está atendiendo tu caso. Sé paciente, camina en obediencia, camina en el temor de Dios, confía en Él, porque ha mostrado en la cruz que sus intenciones para con nosotros son buenas. Confía y espera. Pero su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Pero no haciendo ídolos, no como Salomón. No fue a un antro, no puso los cuernos a su esposa, no mintió en su declaración fiscal. O sea, entrando en el templo de Jehová, se rebeló contra Dios. Otra vez, cuando tú y yo estamos en un buen lugar, pero no es donde Dios me dijo, estate aquí, estoy profanando ese lugar, porque estoy dejando mi lugar donde esté, lo estoy dejando desocupado y queda profanado también. Estoy haciendo inútil el espacio que Dios hizo para mí en el tiempo, en la historia, en el lugar donde yo esté, y estoy obstruyendo otro lugar. Si lo empiezas a ver de esa manera, siempre vas a estar orando. Dios, guíame, guía mis pasos, guía mis pensamientos, muéstrame qué decir, qué hacer, cómo responder, qué planes hacer, muéstrame. Y eso es el temor de Dios, eso es no confiar en ti, sino en Él. Entonces, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar de incienso. Ahora él, aunque era rey, no podía pasar más cerca que el altar de bronce, el altar de holocausto. No podía estar entre el altar y el lugar santo, mucho menos entrar en el lugar santo, que para entonces ya era el templo de Salomón, y entonces un edificio muy grande, pero con las mismas dimensiones. Y él pasa a quemar incienso, pero no está respetando lo que es el mapa. Lo que Dios diseñó aquí es para decirnos algo. Si no entra derecho y muy acá, como Nadab y Abiú. Pues sí, mira, no me acuerdo bien, pero creo que haces esto. O sea, no sabes delante de quién estás. Y no sabes que estás echando a perder un dibujo, un trazado, un croquis, que es para que la gente sepa dónde los espera Dios y que entren confiadamente y no con miedo. Entonces sucede esto a Uzías. Dice, entró tras el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, porque es el rey y no le puedes decir nomás, salte de aquí. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y Uzías puede decir, pero lo quiero hacer, es que lo siento hacer. Es que siento que el Espíritu me está moviendo, sí, pero el Espíritu que inspiró las Escrituras dice que no. Entonces no se contradice, pero yo siento hacerlo. Pues entonces siéntete mal, ¿por qué no? Y se enoja. Dice, sal del santuario, porque has prevaricado, no te será para gloria delante de Jehová Dios. Eso lo quieres hacer para Dios, pero no va a ser bueno. Lo que tú quieres hacer, que en tu mente es algo bueno, no va a ser bueno. El registro final va a ser malo. Y ve lo que pasa. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Estaba a medio metro del velo.
Y 2 metros dentro del velo está el Shekinah sobre el propiciatorio entre los querubines de oro. O sea, de ahí puede salir fuego, Usías. Salte de aquí. Si sales con lepra en la frente, saliste bien. Porque ya tienes días de tu vida para reflexionar y recordar y reubicarte y saber delante de quién estás. Dios le ungió como rey y en eso le colocó en una posición como rey. Le dio un espacio y un tiempo en donde él tenía que ser, Usías, un hombre temeroso de Dios y ver qué se puede hacer siendo rey en mi tiempo. Entonces tú como ama de casa, como ingeniero, como arquitecto, como médico, como contador, como maestro, maestra, tú en donde Dios te ha colocado y te ha llamado a ser y a hacer en este espacio de tiempo y este lugar en la tierra, tienes que ver qué se hace con esto en este espacio donde Dios me colocó. Y si tú y yo salimos de ese espacio, estamos dejando esto profanado y entrando en otro lugar, igual lo profanamos. No queda para gloria delante de Dios. Entonces, y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, habitó leproso en una casa apartada. Era rey legalmente, pero no podía ejercitar su autoridad, no podía funcionar como rey porque tenía que vivir aparte como leproso, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Ni siquiera el espacio que antes podía. Había un lugar junto al altar especial para el rey, como su estacionamiento que dice rey, reservado. Y eso era para él. Y ya ni siquiera podía entrar a ocupar ese espacio. ¿Ves? Para su ruina. Como Nadab y Abiú que pecaron contra sus almas al hacer lo que estaban haciendo. Entonces Dios dice, yo me santificaré en los que se acercan a mí y delante del pueblo seré glorificado. Entonces, vamos a ubicar esto un poco más. Vamos por favor ya al Nuevo Testamento, Juan capítulo 8. Entonces, una cosa, juzgar y discernir el mal, decir esto es pecado. Qué bien que identificaste que esto es pecado. Normalmente lo identificamos muy bien, muy acertado si es en otro. Tú eres un chismoso. Ahora, en mi caso no soy un chismoso, sino tengo discernimiento y una carga por los demás. Entonces ando entre la gente diciendo hay que orar por fulana, hay que orar por mengano y así. O sea, ando así, no es chisme. Además, te estoy pasando una petición. Ok, entonces, pero Dios ve mi corazón y trata con nosotros, ¿verdad? Ahora, versículo 4. Sorprenden, le traen una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, no traen al hombre, nomás a la mujer. ¿Cómo saben que el hombre no era su marido? No saben, todavía es ilegal lo que están haciendo porque no están trayendo pruebas. Y es de pena de muerte. Entonces, para pena de muerte tiene que haber pruebas. Por eso, al morir mi expiación, al morir Jesús, la sangre tiene que ser presentada ante Dios que sí, una vida fue quitada para salvar otra. ¿Ok? Y presentar las pruebas. Entonces, maestro, versículo 4, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Ahora, si te das cuenta, ellos sabían lo que dice la ley, pero sienten, mira, nos mandó Dios esta oportunidad, vamos a aprovechar esta situación. El hombre se huyó, pero traemos la mujer y para nosotros es adúltera. Eso no es, pero para nosotros sí. Probablemente fue, porque Jesús nos dice, hay mentirosos, suéltenla. Sino la recibe como legalmente acusada. Pero Él no permite que se ejecute la ley contra la ley. Aunque en su caso ejecutaron la ley contra la ley al condenar a Jesús. Pero eso es diferente porque fue contado entre los inicuos por el pecado de mi pueblo. Entonces, pero Jesús,
inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y nadie sabe lo que escribió. Algunos dicen que escribió los 10 mandamientos, otros que la parte donde dice lo que hay que hacer cuando es un caso de adulterio y cómo hacen las pruebas y cómo verifican y los testigos tienen que hacerlo. Entonces así, nadie sabe. Puede ser que nada más estaba escribiendo. Y vi la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada como esposa a su marido. No sabemos lo que él estaba escribiendo. A lo mejor estaba escribiendo, creo que un buen nombre va a ser semilla de mostaza. Y fulano, sutano y mengano van a congregarse ahí y les va a gustar. No sabemos lo que él estaba escribiendo, pero ellos sabían. Y como insistieran, versículo 7, en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, eso no está diciendo, si tú no eres perfecto no puedes juzgar a nadie, porque entonces pues mejor todos vamos a casa. Y la Biblia dice que sí, hay que discernir, lo que dijo Aarón, por ejemplo, para que disciernas entre lo santo y lo inmundo, entre el bien y el mal. Tienes que poder discernir, y discernir y juicio y juzgar y condenar. En la Biblia todo tiene la misma palabra de raíz, de juzgar, juicio y demás. Entonces, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, el que pueda decir, yo la vi. O sea, porque se tienen que presentar 2 testigos. No que la vi aquí entrar y luego vi al hombre entrar y al rato el hombre salió, entonces yo sé. Entonces, no. O sea, comprobado. Y dices, pero es que sabemos que es cierto. Déjaselo a Dios. Y hay muchas cosas que tú y yo podemos juzgar, pero realmente no sabemos, nada más estamos saltando a una conclusión y juzgando sin la ley. Entonces, contra la ley estamos ejecutando la ley. Entonces, no. Y dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír eso, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ahora, algo que tú y yo tenemos que recordar es que cuando Él va a tratar contigo o conmigo acerca de nuestro pecado, lo trata contigo y lo trata conmigo. Y te va a preguntar, ¿dónde están los que te acusaban? Y todos nosotros estamos esperando con todo el corazón que hay ciertas cosas que Dios no se acuerde al rato. El ladrón en la cruz, acuérdate de mí. No te acuerdes de los demás. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate que yo sí creí. Entonces, y hay esa incertidumbre porque dices, ya estuve y sé que Dios es santo. Entonces, yo sé que yo no. Entonces, yo sé que al final voy a llegar frente a Él y va a decir, ¿tú qué haces aquí? Sáquenlo, que rebote en el pavimento, por favor. Ay, qué payaso. O sea, sabemos a fondo de corazón, es que yo sé que al final, fuera. Pero me voy a echar así como en Monsters Inc., me voy a echar como la niña en la espalda del monstruo a ver si paso junto con él. Así me pego con alguien que para mí es muy aceptable ante Dios y si puedo colarme con esa persona, bien. No. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. No quiere decir, es que soy inocente. Nadie me condenó. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿por qué lo puede decir Jesús? Porque era inocente. Él dice, no hay ninguno bueno, sino solo uno. ¿Por qué Jesús le puede decir, no te condeno? Porque Jesús, nuestra expiación, estaba sobre el altar. Y a través de Jesús, esa mujer, con lo que fuera su culpa, podía pararse frente al altar, alzar su mirada y a través de Jesús ver hacia el lugar santísimo. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 10. Entonces Jesús al decir ni yo te condeno es que, bueno, mira, tú nada más ofrece un poco más esta vez en tu diezmo o
ofrece trabajar en los dos servicios sirviendo en estacionamiento y ya quedamos a mano. No, no te condeno porque yo soy tu sacrificio. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Entonces Aarón y sus hijos tenían que comer el macho cabrío de la expiación, tenían que comer eso junto al altar. ¿Por qué? Están diciendo, Itamar y Eleazar, por decir, ahí están, y seguramente bronqueaban de niños. Entonces Itamar está comiendo su taco de cabrito y está viendo a Eleazar enfrente y están... Esto es por mí, esta expiación me permite estar en este lugar santo junto a este altar de holocausto y no me pasa nada. ¿Por qué? Porque alguien fue ofrecido por mí en mi lugar. Entonces están comiendo eso, pero tienen que decir, esto fue ofrecido por mí y por él. Entonces ese rencor que tienes en el cajón inferior de tu buró, debajo del suéter, Jesús fue ofrecido por ellos, entonces tenemos que comer el sacrificio junto al altar. ¿Qué sucede en la última cena? Jesús tomó pan y tomó la copa y dijo, coman de esto todos. Y ellos venían peleándose desde Jericó hasta Jerusalén para saber quién era el mayor, quién es el más importante, quién se va a sentar de este lado, quién de este. Venían pleiteando, venían con envidias, con rencores, y ahí están. Y Pedro hasta allá en la mesa, y el ganón, Juan aquí del lado, y Judas al otro lado de Jesús. Y Pedro, no me escucha. Juan, ¿quién es? Me sentaron hasta el último junto a la cocina, claro, para que yo lave. Y entonces están con todo eso y dice, esta es mi sangre derramada por ustedes. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Coman. Y ellos tienen que comer su pecado y el pecado de su prójimo. Y decir, expiación fue hecha por mí y por ti. Y nos podemos mirar y no hay pleito, no pasa nada y hay paz. Entonces es vertical con Dios y es horizontal con nuestro prójimo. Y junto al altar, comiendo juntos. No podían ir y decir su itacate, voy a mi casa y lo termino, no tengo hambre. Siéntate y come. Tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que algo ha hecho Dios por nosotros. No nada más por mí, sino por nosotros. Ok, entonces, Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir eso a Jesús a esa mujer adúltera? Ni yo te condeno, no me acordaré. No lo traeré a memoria. ¿Por qué? Porque yo estoy sobre el altar y eso basta. Yo lo estoy pagando. Ve y no peques más. ¿Qué valores? ¿Cómo puedes estar junto al altar y no te pasa nada? Que lo valores. Cosa que Nadab y Abiú no valoraron. Entonces, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué piensas ofrecer a Dios? ¿Qué estás usando para negociar paz con Dios? Si no tienes paz con Dios, es porque no estás alineándote para ver a Dios a través del altar con el holocausto ardiendo encima. Es por eso que no tienes paz con Dios. Es en Jesús solamente. Entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar no hasta el altar de bronce, sino entrar en el lugar santísimo, donde ni siquiera Usías pudo entrar, ni el sumo sacerdote podía entrar libremente, sino solamente una vez al año. Entonces, libre, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Si marcas tu Biblia, marca teniendo libertad para entrar, pero ya sabes cómo se compró esa libertad, esa confianza de poder entrar, y el velo rasgado arriba abajo en dos mitades, el camino está abierto. ¿Cómo podemos tener esa libertad? ¿Cómo podemos sin ese miedo de antes, cómo con confianza entrar? Es porque ya no depende que si yo determiné que el cordero es sin mancha, Dios lo aceptó y con eso sé que es suficiente. Entonces,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo eso es algo levítico otra vez. Ellos tenían que lavar, tenían que preparar, tenían que ofrecer por su pecado para empezar a funcionar en representación al pueblo. Entonces, otra vez, es un llamado a acercarnos, pero también a servir. No estamos solos en el tabernáculo, no estamos solos junto al altar. Estamos acompañados y en presencia de Dios comemos y en presencia de Dios compartimos la cena. Entonces, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos para estar junto al altar, para comer otra vez juntos recordar, otra vez juntos mirarnos en los ojos de decir, esto fue para reconciliarnos con Dios. Esto fue por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y recordarnos eso, estimularnos con esas palabras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Primera de Juan 1:6 dice, si andamos en luz, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, puedes estar junto al altar, pero es en comunión, es a la luz del día, juntos comiendo, juntos recordando, juntos estimulándonos al amor y a las buenas obras, juntos echando mano de lo que esto dice. Entonces te das cuenta que todo comienza con Jesús y aquí terminamos otra vez con Jesús junto al altar.